En Memorias que Perduran de hoy, vamos a tener una grata entrevista con una persona que ha estado ligado por mucho tiempo al periódico Los Tiempos. Inicialmente en su calidad de cronista deportivo, pero después como corrector de estilo del periódico. Estoy hablando de Rolando Delgadillo Uriona. Actualmente ya él está jubilado de la actividad laboral y seguramente disfrutando del tiempo para dedicarlo a la familia y a las actividades que él desarrolla cotidianamente. Señalar que Rolando Delgadillo estudió en el Colegio Nacional Bolívar, un colegio muy tradicional en el cercado de Cochabamba, y por lo que he visto en el Facebook, tal parece que Rolando es muy fanático del Bilsterman. Quiero darle la cordial bienvenida a Rolando Delgadillo en el programa Memorias que Perduran y le invito a escuchar su saludo inicial en el programa. Inicialmente agradecer a ti, Constantino, por esta entrevista que me estás realizando. No me la esperaba, fue una gran sorpresa. Yo sé que tu programa es bastante visto por muchas personas, ¿no? O sea que nuevamente el agradecimiento, Constantino. Mi pregunta inicial, ¿dónde nace Rolando Delgadillo? Yo he nacido en Clisa. Es una provincia, bueno, que todos conocen acá, como todos los cochabambinos. El año 1950, actualmente tengo 70 años y próximo a cumplir 71. Yo he estudiado en un colegio, en el Colegio Sucre, en la Escuela Sucre de Clisa, los 3 primeros años. Los hice allá. Posteriormente, el año 1960, estuve acá en la escuela Wilges Rodríguez, 3 años, como antes era, como actualmente, primaria, secundaria. Yo estudié en esa modalidad, 3 años en Clisa y otros 3 años acá en la escuela Wilges Rodríguez. Posteriormente ingresé al Colegio Nacional Bolívar, secundaria, de primero a sexto. Salí bachiller el año 68. ¿Qué recuerdos tienes de Clisa, Rolando? Mi infancia la he pasado allá. Hasta mis 9 años yo he vivido en Clisa, ¿no? Y recuerdos de mis papás, tíos, que tenían muchos amigos allá. Actualmente voy a Clisa y ya realmente soy un ilustre desconocido. Ya pocos deben de conocer. Tengo muy pocos amigos ya allá que son de mi edad o son mayores a mí, ¿no? Entonces, pero muy buenos momentos que los he pasado en Clisa. Y periódicamente yo voy siempre a Clisa. Toda la vida siempre he estado ligado, aunque ya no conozca a nadie. ¿Qué es lo que podrías destacar de Clisa? Bueno, en esa época que yo he estudiado, solamente había 3 establecimientos escolares. Un solo colegio secundario, que bueno, yo no he cursado allá. No había el preescolar, de lo que ahora es el kinder. Nada de eso, o sea que muy poco, digamos, que yo pueda acotar más así sobre Clisa de mi infancia. El haber venido de Clisa a la ciudad de Cochabamba ha significado un cambio así traumático, que se diría. No, más bien no. ¿Será que me adapté fácilmente? Porque yo tenía 9 años cuando me vine con mis papás, y entonces fácilmente pude hacer amigos en el barrio y lo mismo en la escuela. Tengo todavía algunos compañeros de curso de escuela con los cuales me comunico periódicamente, aunque no los vea. Y lo mismo de Clisa, todavía hay unos 3 o 4 así con los que mantengo comunicación. ¿Y qué recuerdos tienes de la escuela ya acá en Cochabamba?
Bueno, en la escuela Wilge Rodríguez, en la cual he estudiado 3 años, los recuerdos, por ejemplo, tenía 2 profesores, Alberto Holguín y Alfredo Salinas, muy buenos profesores, los cuales me inculcaron, me enseñaron, y principalmente los valores que a uno le inculcaban en esa época. No recuerdo más cosas así trascendentales de la escuela Wilge Rodríguez. También han pasado más de 60 años prácticamente. Claro, claro. ¿Y el Colegio Nacional Bolívar? ¿Cómo es que decides estudiar al Bolívar? Sí, una vez salido de la escuela Wilge Rodríguez, entonces ingresé al Colegio Nacional Bolívar el año 63. Ese año se celebraba las bodas de oro de fundación del Colegio Nacional Bolívar. El Bolívar se había fundado en 1913 y yo en 1963 ingresé al colegio. Entonces, las bodas de oro estuve en el Colegio Bolívar. Y la mayor satisfacción que tuve ese año, salí con diploma de honor en el primer año que estuve en el Colegio Nacional Bolívar. Otras cosas que recuerdo del Colegio Nacional Bolívar, ¿no? He tenido muy buenos docentes, muy buenos profesores, los cuales nos inculcaban muchos valores y todavía en esa época, como se dice, ¿no? Nos daban el castigo físico. ¿Quién se quejaba? Nadie se quejaba. Todos estábamos acostumbrados a esa disciplina, a una disciplina férrea que se pueda decir, pero totalmente agradecidos con nuestros profesores por habernos acostumbrado a esa disciplina. Durante ese tiempo vi que, digamos, el año 64, cuando hubo una clausura del año escolar por el golpe de Estado del 64, del general Barrientos y Obando contra Paz Tensoro. Hubo otra clausura el año 68, el año que yo salí bachiller. En esa época yo puedo decir, he salido bachiller gracias a un decreto del gobierno del general Barrientos, donde fue una promoción automática para todos, en todo el país, para todos. Entonces yo salí bachiller por decreto. Y destaco, digamos, de esa época de mis profesores. Había uno en especial, ya hoy fallecido, el profesor Alfredo Valderrama, director de esa época, René Mostajo, de dibujo era Daniel Peña y Sarmiento, y muchos otros, la señora Victoria de Trigo, Marta Valderrama, Nora de Lobo, son los que más recuerdo. Ernesto Murillo, hay otros, Antonio Valdivia, que me estoy olvidando, ¿no? Ya la mayoría de ellos ya fallecidos, parece que 1 o 2 están vivos. Uno que está vivo todavía es el profesor Juan José Sandoval. Rolando, ¿podrías contarnos en qué consistía esa disciplina férrea en el Colegio Bolívar? Uno, digamos, el horario de ingreso al colegio. Había que estar puntual. No se iba en esa época, tampoco había líneas como ahora de buses, microbuses, radiotaxis, nada. Había que ir a pie o en bicicleta. Teníamos que estar puntuales, porque el que no estaba puntual era lastimosamente un castigo que el portero nos brindaba, que había una goma gruesa que tenía, con eso nos daba, ¿no? Entonces todos, por evitar ese castigo, teníamos que correr, ¿no? Entonces esa fue la disciplina y la puntualidad, más que todo, para ser puntuales, ¿no? Y como dije anteriormente, nadie se quejaba de eso, de los que recibíamos la huasca, se puede decir, nadie. No había uno que diga a su papá me han pegado, nada, no, nada. No estábamos acostumbrados a eso. Ahora, tradicionalmente existía una rivalidad con el Colegio Sucre. Sí. ¿Recuerdas algunos acontecimientos que se hayan dado en esa confrontación?
siempre la rivalidad ha existido y parece que es hasta el día de hoy. Los años que yo estuve, aparte de la rivalidad deportiva en estudio, había una rivalidad pues en que cada uno quería sobresalir. Y en esa época, como son dos colegios vecinos lado a lado, ahora tienen una pared. Cuando yo estaba, no había un tabique que nos separe, una pared. Un solo patio era para ambos colegios. Compartíamos ahí los recreos, todo con los estudiantes del Colegio Sucre. El muro hicieron el año 66, dividieron. Y en esa época, justamente al poco tiempo que hubo el muro, hubo una confrontación, a pedradas con los estudiantes del Colegio Sucre, que según como eran patios ahí de canchas de fútbol, fulbito diré, básquet, un balón se trastornó al otro lado. Y pidieron, no recuerdo de qué lado habría sido, pidieron la devolución, uno subió a la pared, le arrojaron una piedra, contestaron del otro y se armó pero una batalla a pedradas. Y eso continuó hasta en la calle, que no pudieron contener ni los profesores, tuvo que intervenir la policía. Ese es el conflicto que hubo en la época en que yo estuve de alumno. Pero ya posteriormente me informé también de que hubo más confrontaciones todavía, pero que yo ya no las viví. Y en el ámbito deportivo, ¿cómo era la rivalidad entre el Bolívar y el Sucre? Cada uno quería ganar, es cierto, cada uno quería ganar. Y había principalmente en los partidos de fútbol, de básquet, y no solamente esa rivalidad con el Colegio Sucre, había con el Colegio Baroa, con La Salle, todo era increíble. Cuando había esos partidos de fútbol, todos nos marchábamos al estadio a hacer barra por sus respectivos equipos, y también ahí muchas veces ha ocurrido que nos agarrábamos a pedradas así con los estudiantes. Recuerdo uno con los del Colegio La Salle, otro fue con el Colegio Avaroa, no recuerdo más. Y también cuando estaba en el colegio se implementó el servicio premilitar para estudiantes. Y el año que a mí me tocó, yo estaba en quinto de secundaria, fue para quinto y sexto, porque año anterior solamente hizo el sexto. Yo hice el servicio premilitar el año 67 y 68, justamente el año de las guerrillas. Íbamos en principio los días sábado, y la vacación final del 67, esa vez parte de noviembre, diciembre, casi hasta fines de enero del 68, cada día se iba ahí. Y el 68 también otra vez los sábados, los días sábado, hasta la vacación de invierno. En julio recién del 68 nos licenciaron. Y ese servicio premilitar estaba dividido en dos cuarteles. Los colegios privados hicieron en la Muyurina, y los colegios fiscales en el CITE. Todos los fiscales estábamos en el CITE, incluyendo dos que eran privados, los alumnos del Colegio Francia, parece que ya no existe, y Francia Jaime Mendoza había otro colegio. Esos dos privados nomás estaban en el CITE, el resto eran fiscales. ¿Y qué tal te fue en el servicio premilitar? Bastante bien, aunque honestamente yo digo, yo fui al servicio militar porque sabía que había que cumplir, pero no me gustaba. No me gustaba, pero cumplí. Estando en el servicio premilitar y señalabas que era la época de los inicios de la guerrilla del Che, ¿había algunas repercusiones, algunos comentarios de los militares? Claro que sí, claro que sí. Del CITE, inclusive mandaron, parece que una compañía o dos, no recuerdo muy bien,
a las guerrillas, entonces todo era ese comentario. Y en la juventud calaba hondo esos comentarios. Incluso había el comentario de que a los premilitares nos iban a dar esa instrucción anti-insurgencia, pero solo fue comentario, no hubo tal cosa. No, yo como una anécdota que me dio mucha pena, me acuerdo que cuando íbamos los sábados de instrucción, como ayudantes, los comandantes de compañía, así, tenían a los conscriptos, a los que estaban haciendo el servicio militar. Y yo me hice amigo de uno de ellos, y que hasta ahora no sé ni su nombre, ni sé cómo se llamaba. Pero el siguiente sábado que voy, él ya no estaba. Lo habían llevado a toda su compañía, a las guerrillas, estuvieron mucho tiempo allá. Y cuando terminó esto, regresaron todos y el amigo que yo me hice ya no volvió, falleció. Y de cual no sé ni su nombre, no tengo ni fotografía, nada. Es un recuerdo que tuve que me dio mucha pena de esa persona. Uh-huh. Rolando, ¿y cuál fue la actitud de los jóvenes en aquella época en referencia a la guerrilla? ¿A favor o en contra? Bueno, como estábamos ahí secretados, los jóvenes así en contra de las guerrillas. Muchos pedían que nos lleven, pero también hay que tener en cuenta la edad que teníamos. Yo entré a los 16 años y un poco más al servicio premilitar, ¿no? O sea que todos eran en contra de las guerrillas. Incluso nos pidieron alguna vez quienes queríamos formar parte de una instrucción antiinsurgente y toditos aceptamos, todos. Uh-huh. Te hablo solamente así de mi compañía, así del sitio. Bueno, y concluida la formación académica y ya titulado de bachiller, ¿qué es lo que haces después? Ingresé a la universidad. En principio yo estudiaba medicina, ¿no? Pero ni bien me inscribí, vino el golpe de Banzer, el año 71, con clausura de las universidades casi por el lapso de 2 años, que no hubo actividad académica. Esa temporada con los amigos solamente conversar, no hacíamos nada, perder el tiempo en todo. Y después de unos años retomé los estudios de medicina, pero no he concluido. Se vino ahí la época difícil económicamente, todo para mí. Y tuve que entrar a trabajar al periódico Los Tiempos, editorial Canelas. Ahí empecé a trabajar desde el año 78, o sea, hasta estas épocas más de 40 años, ¿no? Y he trabajado en Los Tiempos como trabajador regular hasta el año 2011. 2011, año en el que me jubilé. Ya son 10 años que estoy de jubilado. ¿Y en qué actividad laboral es que te inicias en Los Tiempos? En principio ingresé como transcriptor desde el año 78. Posteriormente he pasado por diferentes campos en Los Tiempos. Transcriptor, he sido, ¿qué nombre puedo decir? El encargado de la revisión de edición, revisaba los titulares, las notas, que coincidan fotografías, pies de foto durante algún tiempo. Editores ahora se llaman editores, pero en esa época todo era manual. Entonces así manualmente también yo revisaba todo, hacía cambiar alguno que otro titular. He estado buen tiempo ahí. Posteriormente me nombraron corrector en redacción. He estado ahí hasta que dejé esa función el año 2011, pero nunca he estado alejado totalmente de Los Tiempos. Siempre he estado haciendo algún reemplazo.
Y actualmente estoy también con un contrato temporal en la corrección de avisos publicitarios, principalmente con los avisos legales, de los edictos, avisos de remate. Habías señalado que empezaste como transcriptor. Sí. Quizás para el público que no ha vivido aquella época, señalar qué es lo que hacía el transcriptor. Cuando yo comencé, todas las notas pasaban por transcripción. Los periodistas hacían sus notas en las máquinas de escribir antiguas. En esas hacían sus notas. Y esas nos pasaban a nosotros a unas máquinas eléctricas. No había computadoras. Yo digo en eso, pero los tiempos como vanguardista tenía unas máquinas ya prácticamente, yo diría, como computadoras. No había pantalla, uno no veía lo que estaba escribiendo. Tenía que estar pegado ahí a la hoja que transcribía sin pestañear, porque había un descuido, uno ya no sabía dónde se había quedado, pero todo lo que se escribía había una cinta que estaba grabando, como una grabadora, con perforaciones. Eso pasaba a una máquina lectora que sacaba ya como columnas para que tengan que armar. Entonces uno se perdía, digamos, un instante de distracción, ya era fatal. Pero lo que nos enseñó después, algunos compañeros y yo mismo, tuvimos que aprender, nadie nos ha enseñado, sino la práctica, a leer en la cinta lo que escribíamos. Aunque con lentitud, pero leíamos. Yo sabía leer, ¿no? Entonces ya cuando ya sabía leer eso, podía distraerme, poder charlar un rato, lo que sea, y se tomaba nuevamente y seguía trabajando. En esa época el armado, todo era manual. Los armadores tenían que utilizar sus herramientas de trabajo, navaja, tijeras, pegamentos, con todo eso armaban, ¿no? Y nosotros los transcriptores así en esa forma hasta el año 87. Ese año llegaron las primeras computadoras al periódico y sé que Los Tiempos fue vanguardista en eso, fue el primer periódico en tener estas computadoras. Pero al principio, todos trabajando con esto, ninguno sabía utilizar. Hemos tenido que aprender la redacción, todo eso era, pero pues un silencio sepulcral, nadie hablaba, nadie pestañeaba siquiera mientras aprender. Ahora es pues, todo tan sencillo, pero en esa época no era así todavía. Costó mucho el aprendizaje, hasta que finalmente se lo hizo, ¿no? Y el trabajo de corrector. Sí. Diríamos, antes de la aparición de la computadora y después. El trabajo de corrección era, como decía, el trabajo que hacíamos de transcribir pasaba a una máquina lectora, robot lo llamábamos en eso, y salían en columnas ya impresas. Entonces el corrector iba marcando los errores, confrontando con el original, y en cada línea marcaba y había uno pegador, llamábamos, que tenía que arreglar la palabra. Digamos, la palabra para, en vez de para estaba escrito pera, suponiendo. Entonces él tenía que buscar una letra A con scotch, tijera, y colocar encima de la E para que se lea para. En esa forma se trabajaba. Y eso iba armado manual, con tijera, todo en páginas grandes tenían que hacerlo. Ahora ya no es pues, así, todo se arma, todo en computadora, se corrige también en computadora, si se ve un error, se puede borrar una palabra, se puede añadir, de todo ya se hace pues, ahora. ¿Qué periodistas recuerdas del periódico Los Tiempos? Bueno, antes que nada, digamos, yo quiero referirme al que fue el artífice de la reaparición de Los Tiempos del año 67, a don Carlos Canelas. Él fue el verdadero artífice para esa reapertura. Un señor, pero increíble, muy bueno.
siempre estaba colaborando al trabajador. Un señor filántropo, extremadamente bueno. Y él estuvo dirigiendo todavía muchos años el periódico, siquiera unos 10 años más, desde el año 78 hasta el 87 más o menos, en que se hicieron cargo de la dirección su hijo Alfonso y posteriormente Fernando. Y también quiero mencionar, digamos, un agradecimiento especial a toda la familia Canelas Tardío. Por lo menos conmigo han sido excelentes personas. De los periodistas que en esa época recuerdo, digamos en el área de deportes, con Hugo Carmona, Henry Mendoza y otro amigo que es eterno. Con él he trabajado desde el año 78, José Gandarillas. En el área de redacción, me acuerdo perfectamente de Chechi Nogales, hoy ya fallecido. Me acuerdo de muchos. El exdirector de Opinión, Federico Sabat, la señora Mirta Fernández, y tantos que han pasado. Me pasaría haciendo memorias, recordando muchísimo, ¿no? Esos, pero los principales. Otros compañeros de trabajo también que han pasado por los tiempos, y muchos, pues, porque unos llegaban, otros se iban, son tantos, cientos de personas. Rolando, ¿y qué es lo que podrías destacar de esta actividad de trabajo que has desarrollado, yo diría, como 33 años en el periódico? Sí, bueno, un trabajo que me ha gustado. Como te dije antes, empecé de transcriptor, sabía escribir, era dactilógrafo desde mis 15 años. ¿Y cómo sabía eso? Cuando yo tenía 14 años, mi papá me inscribió en una academia de dactilografía. Y ya sabía. Y justo al poco tiempo, a mi papá lo nombraron notario de fe pública en Clisa. Y él tenía que hacer trabajos a máquina para hacer testimonios, todo. Y mi papá me dijo, ¿quieres ayudarme en esto? Porque yo no transcribo bien. Tú puedes hacerlo, me dijo. Ahora, si no quieres, tengo que contratar a otra persona a quien yo debo pagar, me decía. Entonces yo acepté. Y en esa época, desde mis 15, 16, 17 años, yo transcribía para mi papá todo eso. Entonces ya sabía transcribir. Y entré a los tiempos, así como transcriptor, durante muchos años. ¿No? Después, como te dije, pasé a área de corrección. Colaboraba con algunos artículos deportivos principalmente, ¿no? Y aunque no es bueno mencionar eso, no me gustaría vanagloriarme, pero hice un artículo el año 2003, me parece, me olvidé ya, deportivo. Se jugaba una final de la Copa Sudamericana, donde el Club Bolívar, en representación de Bolivia, llegaba a la final para jugar con Boca Juniors. Y todo el periodismo deportivo del país, en radio, televisión, prensa, indicaban que Bolívar fue lo máximo, que ningún equipo boliviano había llegado a esas instancias. Y yo veía que eso era incorrecto. Y muchos sabían, pero no aclararon en su momento. No aclararon. Yo sé que Oscar Galdo, Toto Arévalo, mi amigo Gandacho, también sabían todos, pero ninguno se atrevía a aclarar. Entonces yo al jefe de deportes de esa época le mencioné que eso era mentira. Y él, bueno, mucho más joven. Yo le indiqué que hubo un equipo boliviano, Mariscal Santa Cruz, que no solamente llegó a una final de un torneo internacional, sino que salió campeón. Mariscal Santa Cruz de La Paz, hoy ya desaparecido, ya no hay, salió campeón de la Recopa el año 1970.
El jefe de deportes en esa época me pidió pruebas, me dijo. Yo todavía le manifesté que cuando eso ocurrió, le dije al jefe de deportes, seguramente tú fuiste muy niño o tal vez no habrías nacido. Pero fue así. Y le dije, bueno, nadie aclara nada. Yo puedo escribir esa nota, ¿me lo publicas? Sí, me dijo. Y publiqué que Mariscal Santa Cruz salió campeón de la Recopa. Y al día siguiente, un famoso periodista deportivo de La Paz, ya fallecido, Lorenzo Carri, en el periódico La Prensa escribió una pequeña notita dándome la razón, donde indicaba que sí, efectivamente, Mariscal Santa Cruz había salido campeón. Entonces eso yo agarré, le mostré al jefe de deportes, le dije, aquí está, quien me da la razón es Lorenzo Carri, y era una persona importantísima. Listo, pasó mucho tiempo, eso fue en diciembre, 2003 me parece. Después de muchos meses, que yo todavía ni siquiera manejaba internet, un amigo me dice, el artículo que usted publicó en Los Tiempos ha entrado a la CONMEBOL, a la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y yo no sabía. Él me lo había impreso y me dio impreso. Lo tengo guardado hasta ahora. En que hace mención, ¿no? Donde dice efectivamente, y otro autor escribió, pero si yo hice el 10%, otro ya sobre esa base hizo más investigación y escribió pues totalmente ampliada la noticia, totalmente, ¿no? Y mencionaba la Confederación y decía, claro, que en esa época la televisión, todo no existía o estaba en pañales. Por eso que no se difundió, pero increíble, decía, que el periodismo deportivo no den esa noticia. Y al final, dice este artículo, pasa a formar parte de los archivos de la CONMEBOL gracias al aporte del periodista deportivo Rolando Delgadillo, que trabaja en Los Tiempos. Me dio el título de periodista, lo cual no soy periodista, simplemente escribí ese artículo y ahora ese artículo ya está en la CONMEBOL, ya está registrado, ni la CONMEBOL había tenido registrado de esa época, ¿no? Entonces ese artículo yo le mostré al director de esa época, al señor Fernando Canelas, y él me felicitó. Digamos, es el mayor logro que haya tenido y ese reconocimiento de la CONMEBOL. ¿Cómo? ¿Cuál fue la reacción de Toto Arévalo, de Oscar Galdo y también de Gandacho respecto a tu nota? Tal vez ni se dieron cuenta del artículo que se publicó, ni se han debido enterar. Ni se han debido enterar, pero ellos debían aclarar en su momento que eran las personas más idóneas en ese aspecto, pero no lo hicieron en su momento. Ahora ya, digamos, después de eso, muchos ya han escrito, incluso hacen homenaje ya a Mariscal Santa Cruz, de todo, pero ya la verdad que había que ser el pionero, ¿no? Esto lo digo así como modo de comentar, nomás sea, no es bueno vanagloriarse. Bueno, estamos hablando de deportes y en el inicio yo había dicho que tú eres fanático del Wilstermann. Así Quiero es. confirmar si eso es así. Eso es verdad. Eso es cierto, es cierto. Soy hincha de Wilstermann. Diría desde que he nacido, ¿no? Pero no es así. Desde mis 8 años. Y cuando yo vivía en Clisa, mi papá siempre se compraba el periódico que en esa época era El Pueblo, posteriormente Prensa Libre. Y yo en Clisa ya leía todo lo de Wilstermann y con mis compañeros de curso, todo de Clisa, conversaba, qué lindo equipo, yo ya sabía los nombres, todo. Nunca lo había visto jugar a Wilstermann, nunca. Pero ya el año 59, ese año que yo me vine con mis papás a Fines, lo vi jugar por primera vez a Wilstermann, a mis 9 años. Y desde entonces soy hincha de Wilstermann, digo desde entonces, y me voy a morir hincha de ese club. Jamás voy a dejar. Hay un paréntesis acá. Hay 2 instituciones que yo quiero en el alma, pero quiero todo mi ser. Uno es Wilstermann y otro es Los Tiempos.
Esas dos instituciones, pero las llevo dentro. Entonces, desde esa época soy hincha de Bilster y puedo decir que debo ser de las pocas personas que lo ha visto jugar a Wilstermann todas las Copas Libertadores de América que se han jugado en Cochabamba, exceptuando el primero, por supuesto, el año 1960, a Bilster le tocó jugar como campeón boliviano en La Paz, eso no he visto. Ya el 61 aquí ya lo vi jugar. Posteriormente el 66 como subcampeón, el 68 como campeón, y todas las he visto hasta el año pasado, hasta que enfrentó a Colo-Colo de Chile. Después, bueno, por esto de la pandemia se ha jugado sin público, ya no he visto más, ninguno. El último que he visto el año pasado, Wilstermann Colo-Colo. Y en Cochabamba no solamente lo he visto jugar a Wilstermann para Libertadores, lo he visto jugar en dos oportunidades a Aurora. A Aurora, que era campeón el 64 y el 2008. Dos veces a Aurora, una vez al Litoral de Cochabamba, como subcampeón, jugó el año 69, y otra ocasión a Oriente Petrolero, el año 97. Ese año remodelaban el estadio Tahuichi Aguilera, porque la Copa América era ese año que se iba a jugar en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, y entonces como local Oriente Petrolero jugó acá en Cochabamba. También los he visto, o sea, prácticamente todas las Libertadores que se han jugado en Cochabamba las he visto. Decías que desde los 9 años para adelante eres fanático del Wilstermann. Sí. ¿Cuál es la mejor época de Wilstermann en tu criterio? Hay dos muy buenas épocas. Uno es el año 72-73, que obtuvo el bicampeonato, donde se destacaban Limber Cabrera Rivero, el otro Cabrera, Milton, Bravo, Gangas, Seiza. Me acuerdo, hasta la alineación me acuerdo. Y otro, el año 80, 81. El año 80, donde vino Jairzinho. Jairzinho había salido campeón mundial el año 1970 con el Brasil. Y a los 10 años de ese título, Jairzinho estaba jugando en Wilstermann. Jairzinho llegó a sus 36 años, pero yo me atrevo a decir que es el mejor jugador extranjero que ha llegado a Bolivia hasta hoy. Han llegado muchos jugadores extranjeros y muy buenos los diferentes equipos, pero yo creo que Jairzinho es el que más sobresale. Y también en Wilstermann del 80 ha habido muy buenas figuras. Esa fue en esa Libertadores la primera vez que un equipo boliviano pasó la siguiente fase. Habían pasado más de 20 años de Libertadores que ningún equipo boliviano llegaba a la siguiente fase, y Wilstermann lo hizo. Era otra modalidad de juego, y pasando a la siguiente fase llegó a una semifinal directamente. Eso está reconocido por la Conmebol, todo eso. ¿Cómo ves ahora el accionar de Wilstermann en medio de la pandemia del coronavirus, el COVID-19, el jugar sin público? Sí, la verdad que Wilstermann estos últimos años siempre ha estado sobresaliendo y tiene gente. No voy a hacer yo críticas sobre qué fallas podían haber cometido si dirigentes o jugadores o quienes, pero no está pasando por su mejor momento y teniendo gente. También han salido gente valiosa del equipo, gente que podía aportar mucho más todavía. Este año, quién sabe, ya no se dé, pero puede llegar, digamos, un poco más de la situación en la que se encuentra actualmente. Para el año pienso que sí se va a hacer. Yo tengo esa esperanza en Wilstermann. Bueno, ahora vuelvo al periódico Los Tiempos, que es tu otra pasión. Sí. ¿Qué logros te han permitido en el periódico Los Tiempos?
Es simplemente satisfacciones personales, porque tengo unos 2, 3 pergaminos de reconocimiento del periódico, nada más, pero no espero yo, digamos así, esas cosas. Es la satisfacción y el querer esa institución. Muchos agradecimientos también yo tengo a la exdirectora, a Luz Marina Canelas, quien ha demostrado mucha pasión hacia el periódico, a Bernardo Canelas y tantas otras personas que hay, que me pasaría todo el día contando, ¿no? Y pido disculpas por no mencionar a todos, eso es difícil. Ahora, tú, Rolando, has tenido que pasar de la calle Santibáñez, donde estaba antes el periódico, al nuevo edificio. Sí. ¿Qué implicaciones ha tenido este cambio? Muchos cambios. En la calle Santibáñez yo he estado desde el año 78 hasta el 89. Hasta la última semana del 89 hemos estado en la Santibáñez. La última semana del 89 fue el traslado al edificio, prácticamente desde el año 90, porque esa semana fue por reorganizarse totalmente. Muchos cambios, muchísimos que se notan actualmente, todo, incluso personal. En esa época digamos, la década del 80, todo el personal de los tiempos no pasaban de unas 80 personas, empezando del director hasta el último trabajador. Y sé que en la última época se ha pasado la centena, tal vez, no sé qué cantidad, pero ya mucha gente. También abarcó pues más las ediciones, más páginas, todo, o sea, se necesitaba siempre más personal, porque ha habido una época a fines de la década del 90 y tantos en que los tiempos estaba catalogado como el número 1 en el país, en el periodismo impreso, ¿no? Y ahora también hay nuevos periódicos así que están a la vanguardia. Los tiempos no se queda atrás, pero dejó de ser el principal hace alguna temporada. Ya ahora de jubilado, habías dicho 10 años de jubilado, ¿cuál es la actividad a la que estás dedicando, Rolando? He hecho muchas colecciones de libros para diferentes autores, diferentes temáticas, desde libros históricos, deportivos, sociales. Hasta hice una corrección de un diccionario de sinónimos, antónimos, parónimos, que eso sí que me ha llevado mucho tiempo para una editorial. Y sigo con eso, de varios autores así corrigiendo. Te indico algunos, Constantino, que acá tengo, digamos. Claro. Hay uno, La Patria Grande de Simón Bolívar, de Joaquín Aguirre Lavallén, uno que fue senador de la República, ¿no? Acá hay otro, Derechos de Resistencia, Golpe de Estado o Autogolpe, del doctor Julio Beizaga, que es director de estudios, parece, de la Facultad de Ciencias Políticas de San Simón. Así es. Tengo acá uno que está a mano, la biografía de Pando, es del escritor Tomás Molina Céspedes, que es escritor, biógrafo, todo. Tiene muchas obras, de los cuales yo seguramente un 80% de sus obras he corregido, diferentes temas. Aquí tengo, por ejemplo, uno deportivo, que esto salió el año pasado, de Wilstermann, 70 años de Wilstermann, de Mauricio Méndez, ¿no? Y hay ese diccionario que te hablé, Constantino, sobre sinónimos, antónimos y parónimos. Son más de 1000 páginas, 1200 páginas me parece.
¿no? Que esto sí que me llevó mucho, mucho tiempo terminar. He tenido que leer 5 veces todo, desde la primera página hasta la última, porque tú sabes, en un diccionario no tiene que haber ningún error. Una coma de más, un acento indebido o algo, el tipo de letra, todo había que revisar en esto. Esto ha salido hace 3 años. Y muchos, como te decía, he hecho algunas correcciones también para editorial Quipus, pero esporádicos. ¿No? Y actualmente te menciono que también estoy yendo al periódico Los Tiempos, ya no como trabajador activo, sino simplemente temporalmente a hacer corrección de publicidad, principalmente los avisos legales, edictos y avisos de remate. O sea, no estoy totalmente alejado del periódico. Qué bueno. ¿Y qué es lo grato de ser corrector, estimado Rolando? Bueno, uno aprende hartísimo. He aprendido harto con eso. Eso me permitía esforzarme más y leer, aparte de lo que sale en el periódico, saber sobre todo. Un corrector tiene que saber sobre todo, tiene que saber de deportes, política, actualidad, pero noticias internacionales, todo es estar al día. Si uno quiere sobresalir, ¿no? Porque también uno puede ser mediocre, dedicarse solamente a hacer lo que le viene ahí y no poner nada más. Entonces no es así, uno que quiere esforzarse. Entonces yo tuve que leer harto he leído diferentes temáticas, diferentes temas, ¿no? Y entonces yo sé que el trabajo de corrector, eso no se ve, eso no ve nadie. El público que lee el periódico, todo eso, no lo ve. Uno lee el periódico y ve un error, entonces ahí sí sale la falla del corrector. Pero si el corrector ha detectado cualquier error, lo arregla, todo eso, nadie lo ve eso, nadie. Solo con las fallas se ve. ¿Y se han dado casos de fallas en tu trabajo de corrección en el periódico? Sí, muchas veces ha habido, ¿no? No es vanagloriarme, yo, digamos, lograba corregir alguna falla, veía alguna fecha indebida, algo yo lo cambiaba. Pero previamente yo consultaba con el editor, les hacía notar, nunca imponer nada. Les decía, creo que esto es así, y me daban la razón. Claro, algunas veces la tosudez de algunos no permitían, entonces ha salido muchas veces con ese tipo de fallas, porque a veces algunos se creen que es imposible que un corrector pueda hacer notar los errores del editor, ¿no? Claro. Pero si uno analiza y debe ponerse, digamos, a tono y admitir nomás que como cualquier humano todos cometemos errores, cometemos. Pero si a uno le hacen notar, sí, entonces hay que aceptar. Yo mismo he cometido algunos errores, pero gracias a los errores que he cometido, gracias a eso, he aprendido más. Una anécdota, te cuento, del año 79, Constantino. En esa época yo ni idea que era un consejo municipal, no había consejo municipal. A los alcaldes nombraba el ministro del Interior o ministro de Gobierno. Ni idea de consejo municipal, nunca había habido en el país hasta que yo tenga memoria, pero después leí que habían consejos municipales las décadas de los 30, 40, había sabido haber. Y escribieron una nota como consejo municipal y llevaba la palabra consejo C. Y yo, pretencioso, pensando saberlo mejor, ese consejo municipal yo lo cambié por S. Y al día siguiente, el jefe de redacción de esa época vino y dijo, salió el error.
vino y dijo, ¿quién ha sido el corrector que me lo ha cambiado? Consejo municipal, que yo hice con C y me lo ha cambiado por ese. Yo le dije, yo he sido el que he cambiado, porque consejo se escribe con S. Y él me dice, evidente, consejo se escribe con S, pero consejo municipal es con C, es la única excepción. Después de haberlo arruinado, prácticamente malogrado eso, supe que era eso y nunca más en eso me voy a equivocar. Jamás, hasta que me muera, nunca me voy a equivocar, pero después de haberlo fallado. Sí. Rolando, hemos hablado de lo grato. Ahora, ¿cuál es lo ingrato de ser corrector? Bueno, lo ingrato que uno ve, ¿no? Que a veces la gente que no conoce a fondo ese trabajo, ven y dicen, qué correctores tan malos. Cuando sale el error, ahí es donde se ve, ahí es donde se ve el error del corrector. Yo tengo muchos amigos que sabían que estaba el corrector y seguramente pensaban que yo corregía todo el periódico. Alguna vez venían un error y tan me daban a mí. Yo eso recibía como sopapos en la cara, como sopapos los recibía. Pero no todos saben cómo es el trabajo ahí adentro. Esa es la parte ingrata, yo creo, ¿no? Y también, yo digo, voy a mencionar otro, digamos, que era fíjate, el excombatiente, 14 de junio, de hace muchos años. Se estaban escribiendo un homenaje a los excombatientes. Y yo leí al corregir eso y noté pues errores históricos. Noté. Entonces, a la persona encargada le hice notar el error. Y la persona me dijo, no, lo que yo he escrito está bien. Así he escrito. Entonces salió así y yo le dije todavía, este error es grave y esto yo lo he leído en el libro de Historia de Bolivia de Carlos Mesa. Me dice, no, y me llevó, me mostró en su computadora que tenía el libro de Historia de Bolivia de Carlos Mesa y había ese error en el libro. Y yo, me mostró, yo lo he visto. Y yo dije, ay, ¿cómo es posible? Si yo he leído eso, no creo que me haya equivocado tanto. En una palabra, me humilló esa persona, me humilló. No has leído bien, de todo. Humillado salí. Pero yo no conforme con lo que me mostró, vine a mi casa, 2 de la mañana, a buscar el libro de Carlos Mesa, a leer. Y efectivamente en el libro de Carlos Mesa había ese error. Pero yo sigo buscando y unas 6, 8 párrafos, líneas más abajo, estaba lo correcto. Yo no voy a decir que Carlos Mesa no sabe. Es el mejor historiador que existe, sino que en el libro de Carlos Mesa, el corrector, el transcriptor, algo se lo arruinó esa parte. Entonces, como me humilló esa persona delante de todos, aunque yo no debía haber hecho eso, no debía haber hecho. Ahora me arrepiento de haber hecho, pero en esa época lo hice. Llevé el libro de Carlos Mesa al periódico y le dije a esa persona, aquí está lo que tú me has mostrado y lo que yo te dije que eras lo correcto, aquí está. Si te hubieses pasado la molestia de leer unas 10 líneas más abajo, lo ibas a encontrar. Es malo lo que he hecho. No se debe tomar ese tipo de revanches, pero estaba ofuscado y que hoy me arrepiento de haberlo hecho. Rolando, ya para acabar la entrevista, de aquí para adelante, ¿qué desafíos, qué retos quedan aún? Bueno, yo sigo todavía, me traen para corregir algún libro, sigo haciendo, ¿no? Y también sigo yendo al periódico, como te dije, así, no sé qué tiempo más podré ir, 1 año o menos, no sé, eso ya depende de la muy buena voluntad de la empresa.
Y yo quedo muy agradecido a ellos, totalmente agradecido. A sus personeros, todos ellos. Bueno, Rolando, quiero agradecerte por esta apertura para conversar sobre tu semblanza de vida y destacar principalmente tu trabajo en el periódico Los Tiempos. Te pediría tu despedida para el público que ve el programa Memorias que Perduran a través de Facebook Live, a través de YouTube. Primeramente, así, aunque ya para despedirme, saludar a toda tu audiencia que es numerosa, Constantino, y por seguir tu programa. Y en especial un saludo a ti y te agradezco muchísimo, Constantino, esta cobertura que me hayas dado. Nuevamente, gracias, Constantino, que Dios te bendiga. Gracias, Rolando. Ha sido grato conversar con Rolando Delgadillo Uriona, quien ha estado vinculado por muchísimos años, 33 concretamente, en el periódico Los Tiempos, empezando como transcriptor y terminando como corrector de estilo del periódico. Un trabajo sin duda meticuloso, de mucho cuidado, pero además de apertura y de conocimiento de la Real Academia de la Lengua Española, que es básicamente el idioma que predomina en el país. El periódico le ha facilitado desarrollar estas habilidades y aptitudes para que su trabajo sea de lo más impecable. Pero también ha sido grato la confesión de ser bilstermanista, y nos dice desde Clisa, desde los 9 años, y que a partir de ahí ha hecho un seguimiento bastante permanente de todas las temporadas que el Club Bilsterman ha ido desarrollando en su participación en el fútbol nacional. Agradecer también a Rolando por esta apertura para contar esta semblanza de vida en el programa Memorias que Perduran. Un abrazo y que Dios te bendiga y te siga cuidando y amparando en el trabajo que desarrollas. Gracias, Rolando. Ha sido grato conversar. Gracias, Constantino. Un abrazo. Gracias.